postulados empiezan a modificarse. Empiezan a modificarse y empiezan a caerse, ¿eh? Y bueno, está bien que así sea. Alejandro, si te parece bien, ya tenemos a la primera entrevistada en línea. Le voy a pedir que nos haga Verónica una seña si nos está viendo y escuchando de manera correcta. Nos hace la seña, entonces esto significa que nosotros estamos listos para presentarla. Ella es Verónica. Verónica, después yo le voy a pronunciar su apellido como me sale, usted después me va a decir si está de manera correcta. Verónica Ahí la tenemos. Sería Gotó, referente de Argentinos por la Educación e investigadora de la Universidad Torcuato Di Tella, y va a hablar con nosotros acerca de la inminente llegada de las clases y todo lo que eso significa. ¿Lo dije bien el apellido, Verónica? No, buen día a todos, Virginia, Alejandro. Casi. Es Gotau es el apellido, pero Gotau. Es parecido. Sí, es Gotau. Pero bueno, muy bien. Verónica sí. Gotau, ahí lo tenemos. Ahí quedó. Verónica, lo que decía Virginia, Vitu, nuestra amiga Vitu, tiene que ver mucho con la preocupación que tienen hoy los padres, y no solamente que llegan las clases, no va a ir por el lado de cuánto tienen que gastar los padres en útiles, delantales y todo eso, sino qué es lo que se elige a la hora de mirar una escuela a diferencia de otra. ¿Qué es lo que están priorizando los papás a la hora de elegir una escuela para los chicos? Bueno, mira, el estudio que hicimos es muy interesante. Hay algo en común en ambas gestiones, privadas y públicas, que es los padres buscan una escuela donde los hijos aprendan, ¿sí? En primer lugar, y me parece que en una etapa post-pandemia, volver a esta cuestión elemental y básica que la escuela se va a aprender, es algo que los padres están valorando y algo que desde las escuelas se debe escuchar, ¿sí? Porque, bueno, se perdieron aprendizajes, hay que recuperarlos. Entonces la escuela también debe escuchar este pedido de los padres y priorizar el aprendizaje. Después hay otras cuestiones, depende también del nivel educativo. De acuerdo al nivel, si es inicial, primario o secundario, las prioridades o las expectativas, las preferencias son otras. Cuanto más chicos o menos autonomía tengan, la cercanía es un dato muy importante. O sea, no es un dato menor, por una cuestión de logística familiar. En algunos casos hay padres que ya eligen para el primero y después todos los demás van a la misma escuela, ¿sí? Si es que hay más, sobre todo las familias más numerosas. Y en otros casos no, van eligiendo de acuerdo al perfil de los alumnos. De los hijos. Pero bueno, futuros alumnos. Ahí hay una diferencia respecto de la concepción de niño y concepción de educación. Cuánta autonomía le conceden al hijo. Cuán grande o niño piensan que es como para elegir a determinada edad, o cuánto más progresistas o conservadores sean los padres respecto de la educación. Ajá. Entonces, a veces cuando son más progresistas en algún punto, más menos conservadores y le concedan más autonomía a los hijos que ya son grandes para elegir, que ellos saben lo que quieren y se respetan mucho o se valoran o sobrevaloran esas preferencias y sus subjetividades, claro, van eligiendo escuelas que ofrezcan de a un nivel. Primaria, y después después ven lo que el chico quiera para la secundaria. ¿Sí? Vitu, si me permitís, hay una... Ya, tengo en la punta de la lengua para Verónica una pregunta básica, porque nos diste las distintas diferencias, Verónica, pero en general, y sabiendo lo que pasó en la pandemia, lo que tuvieron que luchar docentes y padres, porque los docentes y padres, y sufrieron los chicos. Y los padres hoy, en general, ¿quieren que les exijan más a los pibes o prefieren que no los joroben tanto y que sea todo mucho más tranquilo? Crudamente, contéstame eso, a ver. Mira, en realidad lo que buscan es una escuela que exija, que les exija los aprendizajes, pero después quieren que su hijo la pase bien, ¿sí? No quieren que su hija sufra. Entonces, quieren que les exija hasta que su hijo tiene que superar ese nivel de frustración que implica aprender algo. Y bueno, ahí hay diferentes, también se ve la diferencia entre los padres más conservadores o tradicionales, donde dice la escuela se va a aprender y punto. Sentate a estudiar si no lo sabías o esforzate, o padres donde la subjetividad, las preferencias, el bienestar del hijo cobra prioridad. No podría decirte que es o A o B.
hay en términos dicotómicos simplistas en algún punto, porque hay una gama un poco más amplia, pero sí podría definirlo en padres más conservadores, tradicionalistas, donde ponen su educación, que por lo general fue una escuela pública, como punto de referencia, y dicen, bueno, mira, en mi época esto era así, a nadie le produjo ningún trauma, y en algún punto esperan no lo mismo, pero hay una concepción que más o menos prima. Y en otros casos donde no sobreprotegen y no es que estén en contra de la exigencia del aprendizaje. Simplemente hay algo del sufrimiento del hijo y la frustración que deben aprender tanto los hijos como los padres, y los docentes también debemos aprender, que bueno, cuesta un poco más. Y ahí sí hay diferentes colegios donde hacen proyectos más individualizados, donde tienen más en cuenta las individualidades, y donde los proyectos se van adaptando, y son escuelas más chicas, yo las llamo escuelas boutique, ¿no? Pero el concepto del boutique, que no es lo mismo que una escuela de 3 niveles con 3.000, 4.000 alumnos, donde, bueno, no hay mucho espacio, pero sí es un poco la disyuntiva que se presenta, ¿no? Si decimos, bueno, para todos lo mismo y la escuela es esto y se va a aprender, o se empiezan a considerar trayectorias más individuales de acuerdo a sus preferencias, y qué hacemos con la frustración que implica aprender, de grandes y chicos a cualquier edad, ¿sí? Pongámonos a estudiar algo de grandes y enseguida nos vamos a acordar de lo difícil que es aprender, ¿no? Seguro que sí, y de seguro también esto, bueno, en ese caso los docentes y muchas personas que trabajan por esto, hacen investigaciones todo el tiempo y trabajan todo el tiempo para que esas trayectorias y esa enseñanza y ese aprendizaje sean lo que los chicos necesitan en cada uno de los momentos de su vida. Lo que pasa es que eso lastimosamente, Verónica, no está muy visibilizado por quienes deberían visibilizarlo, ¿no? Sí, nada de lo que pasa en la escuela está muy visibilizado, y con esto no estoy diciendo que las escuelas esconden las cosas malas, porque no, al contrario, estoy diciendo... No, yo me refería al revés, que las cosas buenas, porque trabajan mucho, no se muestran. Se muestran, no, los docentes tienen 3 meses de vacaciones. No, los docentes, y la verdad es que yo vi trabajar a docentes también, y en pandemia, con todo lo que pasó, poniendo sus pizarrones, su casa, transformando su casa, intentando que el chico que no tenía conectividad pudiese hacer la tarea, y además bancando el celular, que debe ser tremendo. Usted, discúlpeme, se lo digo con todo respeto, pero debe ser tremendo la cantidad de mamis que a ustedes les deben escribir por día. Yo me vuelvo loca, Verónica. Sí, además ya tenés alumnos con una sola mano, porque en la otra está el celular, así que tenés que empezar a hacer actividades para alumnos con una sola mano. No, en los colegios se hace un montón, los docentes trabajan un montón, depende del tipo de gestión. Es muy raro que se visibilice porque no hay tiempo para hacerlo, porque si estás en la escuela, estás trabajando y después salís de ahí, terminaste de trabajar y tenés correcciones, tenés planificaciones. El tema es que, siempre hay un sentido común que de la educación todos podemos opinar, porque como tenemos experiencia, o fuimos a la escuela, o tenemos hijos en la escuela, todos opinamos y sabemos. Nadie haría lo mismo de un hospital o de economía, ¿no? Podemos decir, claro, yo de inflación no hablo porque no sé. Pero sí se hace un montón, y se tienen muchos en cuenta las trayectorias individuales y las preferencias. Y sí se prioriza el aprendizaje. Quieren inglés, quieren deporte. Verónica, consulta. Vemos que, por ejemplo, el gasoducto Néstor Kirchner hace bastante tiempo que se están inaugurando etapas, hay obra pública. Se asfaltan calles, que hace falta, por ahí la luminaria se reemplaza, se construye tal y tal barrio con los créditos UBA, que es un dolor de cabeza. La consulta, ¿está haciendo falta más edificios escolares a nivel país? ¿Tenés alguna respuesta como para esto? ¿Hace falta más escuelas con respecto a la cantidad de niños? Mira, el problema que tenemos es casi el contrario, que es la deserción, ¿sí? En general, la deserción. Si el nivel inicial, por ejemplo, el registro que tengo que en Cava, sí, nivel inicial, para lo que es Ciudad de Buenos Aires,
hacían falta más colegios, más escuelas, porque, bueno, se hizo obligatorio un nivel que no lo era. Entonces, en algún punto, y además las madres trabajan y había que llevar a los chicos a la escuela. Lo demás, no tengo esa data, ese registro, porque es muy difícil conseguir lo que se llama la real capacity de una escuela, cuál es la capacidad real que tiene y cuándo la escuela está full capacity, es decir, cuándo la escuela no puede tomar más alumnos, ni estatal ni privado, ¿no? Es decir, la escuela que está en la cuadra de tu casa, ¿para cuántos alumnos, cuántos bancos tiene? No lo sabemos. Vacíos, ¿no? De potencial. Claro. No lo sabemos. ¿Y cuántos hay ocupados? No lo sabemos. Esa data la buscamos un tiempo y nos está costando conseguirla. Tal vez en Mendoza, que tiene un gran sistema nominal, se pueda ahora saber. En los demás lugares cuesta mucho desde ambos lugares. Entonces, no podría decirte, sí, tenemos un problema en secundaria general, que es la deserción. Ese es el dato preocupante. Entonces, sí, no lo sé. Entonces, ahí esa parte. Bien. Quiero pensar que sí, porque pero la población va creciendo y debieran estar. La educación es obligatoria hasta el secundario, entonces la lógica me dice que debieran crearse más colegios, pero también se han creado colegios y no hay mucha difusión. ¿Sí? Esto de cuántos colegios se crearon. Se han creado, ¿sí? En los diferentes gobiernos y no hay mucha difusión de eso. Pero es un problema más general y serio, que es qué prioridad tiene la educación en la agenda política. Entonces, cuando la educación no es prioridad en la agenda política, ¿qué importa cuántas escuelas se construyeron en algún punto? Porque no. Entonces hay que posicionar un poquito y un poco más también, ¿no? La educación como un tema más. Exactamente. Casi central. Y ahí van a surgir las preguntas, estas interesantes que hicieron ustedes, respecto de cuántas escuelas hay y cuántos se pueden educar y cuántos están adentro y los que están aprenden y los padres qué hacen respecto de ese aprendizaje. Son todas muy buenas preguntas y nos encantaría, Verónica, retomar justamente por este motivo en algún momento esta conversación y seguir hablando de qué pasa con la educación y mostrarlo nosotros desde nuestro lugar y empezar a hacer esto más visible. En este momento te agradecemos muchísimo por tu tiempo y por haber sido tan clara con tus explicaciones. No, gracias a ustedes y gracias por las buenas preguntas y el interés. Quedo a disposición para lo que necesiten. Que así sea, hablaremos. Estamos en comunicación con Verónica Gotau, porque ella nos lo dijo bien cómo se pronunciaba. Qué interesante, Ale, ella es referente de Argentinos por la Educación e investigadora de la Universidad Torcuato Di Tella. Y estábamos charlando de qué priorizan las familias al momento de elegir escuela para sus chicos, pero también la conversación se fue fluyendo y ella nos cuenta de cosas que son realmente y verdaderamente importantes. Es para hablar una hora más con Verónica. Exacto. Tenemos Vitu, sí, ya tenemos la próxima comunicación y lo vamos a sumar. Él ya es un